Bendiciones, mis amados, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bienvenido a nuestro servicio virtual de Casa de Propósito. Les bendigo en gran manera. Comparte esta transmisión de antemano. Les pido, por favor, en el nombre del Señor. Gracias a todos los que comparten con nosotros a través de Oración con Propósito, todos los días a las 6 de la mañana, hora este de Estados Unidos. Estamos orando, compartiendo una palabra de bendición, y de verdad que ha sido algo extraordinario, asombroso lo que Dios ha estado haciendo. Gracias a todos por compartir sus milagros con nosotros, aquellos milagros que Dios hace a través de esa oración, a través de estos medios de YouTube. Gracias a los que contribuyen también, los que ofrendan con este ministerio. Que Dios le multiplique en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por ayudarnos a crecer y a seguir avanzando. Y todo aquel que desee y tenga el anhelo y el sentir de ofrendar o diezmar a este ministerio, lo puede hacer debajo de este video. Hay un link que siempre le ponemos en la descripción del video para que si usted esté ofrendando y sea parte del crecimiento de este ministerio directamente a la cuenta de la iglesia. Le bendigo en el nombre de Jesús y gracias a todos por compartir conmigo esos testimonios y esas emociones que ustedes sienten al recibir una palabra, al recibir un milagro de parte de Dios. De verdad, gracias a esta comunidad que, aunque somos poco hoy, como dice la palabra, aunque tu comienzo sea pequeño, tu final va a ser grande, y yo le creo al Señor así. En el nombre de Jesús, yo sé que vamos a seguir creciendo y a seguir avanzando. Amén. Esa es nuestra fe. En el nombre de Jesús. Hoy quiero hablar de algo muy importante que está en la palabra de Dios. El mensaje de hoy se va a tratar de cómo Dios nos habla y si Dios nos habla. Y yo quiero que usted vaya a la palabra de Dios, a Jeremías. Vaya a Jeremías, capítulo 33. Versículo 3. Amén. Jeremías capítulo 33, verso 3. Hay una palabra de Dios muy poderosa allí. Una promesa que Dios le hace a Jeremías en un momento muy difícil de él. Que él atravesaba turbaciones, ¿no? Y estaba enfrentando situaciones en la vida como hombre de Dios. En un momento determinado dice: ya no hablaré más de la palabra del Señor. Una declaración muy fuerte para un profeta de esa envergadura, ¿no? Que Dios lo había llamado desde pequeño, y pasó por esta frustración. Y en ocasiones creemos que como hombres de Dios, como mujeres de Dios, no podemos pasar por situaciones que nos lleven a dudar. En muchas ocasiones en mi vida, yo que hablo mucho de la fe, choco con el muro de la duda, la incredulidad muchas veces. Pero eso no quiere decir que Dios no haya hecho cosas grandes en mí, sino que nuestra carne, nuestro corazón siempre está inclinado a dudar de Dios, pero por la misericordia del Señor, el Espíritu Santo termina llevándose la victoria, convenciéndonos de que Él es real y poderoso. Amén. Yo quiero que leamos este verso bíblico que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las cosas de esta ciudad y de la casa de los reyes de Judá, derribadas y con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, los cuales herí yo en mi furor y con mi ira. Pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esta es la promesa que Dios le hace a Jeremías y le dice:
Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y comienza Dios a prometer sanidad, a prometer victoria a través de Jeremías al pueblo. Esa es una promesa. Pero si vamos a Osea capítulo 2 verso 21, dice, lo tengo aquí en la pantalla, y sucederá en aquel día, hablando de estos días, dice, yo responderé, declara el Señor. Responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. O sea que los beneficios del cielo lo íbamos a recibir, pero que eso era por respuesta de Dios. Dios iba a responder. Eso era lo que Dios prometía. Salmos 38:15 dice, porque en ti espero, dijo el salmista. Oh Señor, tú responderás, Señor Dios mío. El Hijo de Dios, nosotros como hijos suyos, debemos de tener claro de que Dios habla. Debemos de tener claro de que Dios habla. El Hijo de Dios o el siervo de Dios que no cree y que no espera en la palabra que Dios ha declarado a su vida, está perdido. Lo repetiré. El siervo, el Hijo de Dios, que no espera a la palabra que Dios ha declarado en su vida, está perdido. Nosotros somos guiados por esa voz del Espíritu. Por eso la palabra dice que las ovejas escuchan la voz del pastor y le siguen. No el pastor sigue las ovejas, sino que nosotros debemos de seguir la voz del pastor, de ese buen pastor que se llama Cristo Jesús. Porque cuando es Él que tiene que seguirnos, viene con una varita en la mano. Y esa varita duele, arde, pero solamente es para direccionarnos. Que vamos a hablar de eso más adelante. Porque en ti espero, Señor. Tú responderás, Señor Dios mío. A veces no escuchamos a Dios porque no esperamos en Él. Porque no esperamos en su palabra. Pero Él nos habla. Pero estamos muy ansiosos, queremos ir con la corriente del mundo, no queremos nadar en contra de esa corriente, sino que nos dejamos llevar. En un mundo donde todo es rápido, donde todo tiene que pasar instantáneamente, y la comida rápida no es buena para la salud. Así las bendiciones que vienen rápido no es bueno. El dinero que es rápido, dicen un adagio, ¿no? Que el dinero rápido que viene, rápido se va. Pero la palabra de Dios que tarda en cocinarse en el horno espiritual, ese pan que es la palabra, cuando viene para que tengamos una buena alimentación, una buena digestión, para que podamos digerir esos nutrientes y nos haga bien, debemos de esperar un proceso por ese pan. El pan que es Jesús, que bajó, descendió del cielo. Salmos 20, versículo 6 dice, ahora sé que el Señor salva a su ungido. Dice, ahora sé que el Señor salva a su ungido. ¿Y por qué salva a su ungido? Le responderá desde su santo cielo con potencia salvadora de su diestra. Hay respuesta para los ungidos de Dios. Hay respuesta para aquello que Dios un día puso de su presencia sobre ellos. Quizás está en el silencio de Dios, quizás está en ese momento de quietud de Dios, pero Dios quiere que espere. Dios quiere que esperes en Él, pero el salmista aquí tiene la convicción de que el Señor salvará a su ungido. ¿Por qué? Porque le responderá desde su santo templo con la potencia salvadora de su diestra. Hay respuestas que no vienen con palabra. Hay respuestas que no vienen con que Dios
Abra la boca. Hay respuestas que no vienen con visión. Hay respuestas que no vienen con sueños. Hay respuestas que vienen con hechos. Aquí lo dice. Le responderá desde su santo templo con la potencia salvadora de su diestra. Hay veces que Dios no te va a decir lo que tiene que cambiar. Él mismo te cambiará. Hay cosas que Dios no te va a decir que lo que tiene que hacer porque Él mismo lo hará. A veces Dios no te va a decir cómo resolver un problema porque Él mismo lo resolverá. Porque su diestra de potencia, su diestra, su mano poderosa resolverá los problemas. A veces Dios no tiene que traer la medicina para que tu enfermedad sane, porque Él es la medicina y te sana. Pero hay momentos que te encuentras en un médico y el médico encuentra la cura y también Dios está ahí. Porque Dios obra de diferente manera. Pero hay momentos que Dios no viene con palabras, viene con hechos. De ahí Dios viene con hechos también. Dios los puede hacer. Dios me puede transformar, Dios me puede cambiar, Dios puede hacer que yo sea ese hombre, esa mujer que era antes, de búsqueda, de oración, de paciencia, de santidad. Y por eso él entendió y dice, ahora sé que el Señor salva a su ungido. Le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Hay gente que van a entender que Dios está con ellos cuando Dios comience a abrir, a hacer, a arrancar, a destruir, a abrir puertas, a abrir camino, a hacer que el desierto florezca a favor de ellos. Porque Dios tiene todo en sus manos. Todo pasa por Él y para Él. Y Él responde con hechos, no tan solo con palabras. Salmos 34:30 dice, busqué al Señor. Esto es un testimonio, no una promesa. Un testimonio. Dice, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. El salmista aquí testifica. Yo busqué al Señor y Él me respondió. Yo busqué al Señor y Él me respondió. Dios responde a lo que le buscan. El día que comencemos a buscarle, Él nos responderá. Por eso Jeremías 29:3 dice, me buscarán y me encontrarán cuando. Ese cuando es condicional, cuando me busquen de todo corazón. ¿Por qué hay gente que no escuchan a Dios? Porque no le buscan de todo corazón. ¿Y qué buscar a Dios de todo corazón? Buscar a Dios de todo corazón es cuando tú estás dispuesto a dejar tu antigua vida por buscarle a Él. Es cuando no hay duda de que ya tú no haces nada en el mundo, de que ya tú no haces nada con la vida que llevas, pero tienes que buscarle a Él solamente, entregar tu vida, entregar tu alma, entregar todo allí en su presencia. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y por eso hay muchas frustraciones en la iglesia, con gente que hoy aceptan a Cristo llorando, se van muy animados para su casa, pero después que salen de la iglesia, después que salen, un ejemplo de una consejería con su pastor, después que salen de un milagro, Dios hace un milagro en ellos, vuelven de nuevo a lo mismo. Y los resultados terminan siendo lo mismo, porque no hay resultado diferente cuando tú sigues haciendo lo mismo. No lo hay. Por eso hay gente, no vuelvo más a la iglesia. Lo que dicen los cristianos es mentira. No es eso. Porque solamente escuchaste, pero no comenzaste a practicar. Y yo jugué béisbol y mi entrenador
me decía algo. Yo tenía que irme para mi casa, a pasarme 2 horas practicando en mi casa lo que él me enseñó, lo que él me dijo en 5 o 6 minutos. 2 horas diarias para poder alcanzar el nivel que el entrenador creía y entendía que yo tenía que alcanzar. Es una práctica de vida. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. No es solamente yendo a la iglesia allí, leerte 2 versículos bíblicos ya. Y comenzar a vivir la palabra de Dios. Y entenderás muchas cosas. Y verás cómo las cosas comienzan a cambiar para bien. Entenderás los procesos de la vida. Entenderán por qué es necesario las batallas. Hay gente que no escuchan a Dios porque no le buscan de todo corazón, porque no llegan a decir. Hay gente que nunca llega a dar un testimonio porque nunca dicen busqué al Señor. Porque a veces creemos que todo es ir a la iglesia, ver un mensaje por YouTube, escuchar alabanza, eso está muy bueno. Pero ¿y tu manera de vivir? ¿Y tu corazón es conforme al de Dios? ¿Has entregado a Dios lo que Él te ha pedido que entregue? No lo que el hombre te dice que entregue. Porque el hombre juzga por lo que ve y por lo que entiende su mente limitada, sino lo que Dios te pide. Que cada uno de nosotros sabemos cuáles son esas cargas y cuáles son esas áreas que nosotros nos debemos de negar a nosotros mismos. Áreas que debemos de negarnos nosotros mismos. Segunda de Crónica, capítulo 15, dice: el Señor estará con ustedes. Y oiga lo que dice. Siempre y cuando, o sea, Dios estará conmigo con condiciones. Siempre y cuando ustedes estén con Él. Dice, si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen. Pero si lo abandonan, Él os abandonará. Esa fue una palabra muy fuerte para el pueblo de Israel. El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Y yo estoy con Dios siempre cuando yo siempre estoy en su palabra. Estoy en su palabra. Cuando siempre estoy agradándole a Dios. Esto no significa que usted sea perfecto. Y yo siempre enfatizo en esto. Porque usted siempre va a cometer errores. Líbrese y aléjese de aquel que nunca lo haga. O que nunca aparente que comete errores. Porque todos nosotros tenemos debilidades que vamos fortaleciendo, pecados que vamos dejando, ¿no? En el camino. Hay muchas cosas que todavía a mí me falta, a usted que me está viendo le falta por dejar, por abandonar, por renunciar, cosas que no le llegan a la mente a usted todavía. Por eso David dijo, Señor, líbrame de esos pecados que me son ocultos, o sea, lo que yo no conozco. Y David estaba desde pequeño con Cristo. En la presencia de Dios, adorándole a Dios, cantando y escribiendo salmos, tocando el arpa para Dios. Eso no significa que usted sea perfecto. Tener el corazón conforme al de Dios es que cuando Dios le confronte, usted se arrepienta y abandone esa práctica, porque Dios no nos hace chocar con su roca, que es Cristo, la que nos dice, estás mal. Y en ese momento debemos de reaccionar, arrepentirnos, dejar el pecado y acercarnos a Cristo. Y es un pecado más, porque el arrepentimiento, y de eso se trata la gracia, de que Dios no te juzgue en el momento por tu pecado. Siempre te da ese camino para arrepentirte. Esa es la gracia, de que tú estás mal. Si te arrepientes, te perdono. Si te arrepientes, te perdono.
no te juzgo. Entonces, que él le decía a la gente que lo juzgaban los demás, él le decía, vete y no peques más, para que no te suceda algo peor. Porque el pecado trae su consecuencia. El no buscar a Dios trae su consecuencia. Un día el mundo te pasará factura. Un día el mundo comenzará a pasarte factura. Nos deja saber que no estamos con Dios. El mundo mismo. Cuando andamos en hechicería, en vanidades. Cuando andamos envueltos en el pecado. Aquellos pecados que Dios condena. El Señor estará con usted siempre y cuando usted esté con Él. Por eso es que antes que dice, no, pero yo le sirvo a Dios. Dios está conmigo. Pero no hacen la voluntad de Dios. Dios sabe lo bueno que yo soy, pero tan siquiera, dice la palabra, no deje de congregarse como muchos tienen por costumbre. Ni siquiera eso hace. Y Dios está conmigo. No hay que ir a la iglesia, pero es un mandato de Dios. Tomar un tiempo y ir a la iglesia, escuchar la palabra del Señor, hacer esto, aunque sea por aquí, que ahora mismo estamos impedidos, ¿no?, de ir a la iglesia, pero nos estamos congregando, escuchando la palabra de Dios. Estamos con Él cuando hacemos su voluntad. El que me ama, mi palabra hace. El que quiere hacer la voluntad de mi Padre Jesús, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Pero vivimos una era donde vive, te dicen. El mundo te dice cada día, vive. Dale rienda suelta a tus deseos, no importando que a Dios no le agrade. Dios te creó para que goce en esta tierra, vive. Mientras Cristo te dice, toma tu cruz y sígueme. Porque todos nosotros tenemos deseos inclinados al mal, sentimientos, pensamientos inclinados al mal, pero tomamos la cruz. Esa es la cruz espiritual que yo tengo que cargar cada día para morir a mí. Usted ve que en la cruz Jesús tenía las dos manos atadas con clavos, y los dos pies con clavos. Solamente tenía la boca para clamar. Cuando esos deseos nos invaden, debemos de ir allí y clavarnos en esa cruz espiritual que tenemos y comenzar a clamar a Él para que Él nos ayude. Ese es el precio que nosotros pagamos cada día. Ese es el desierto que nosotros debemos de pasar, de negarnos a nosotros mismos para poder servirle a Dios. Que es difícil, sí, pero no es imposible. Se sufre, claro que sí. El sufrimiento nos invade cuando aceptamos a Cristo. Pero a veces queremos vivir a nuestra manera, de nuestra forma. Y Dios nos está esperando de que podamos decir, como dijo Pablo, más no vivo yo, vive Cristo en mí. Mas no vivo yo, vive Cristo en mí. En ocasiones, por vivir esa palabra, debemos de sufrir mucho. Porque quizá alguien se merece que yo le ofenda, quizá alguien se merece que yo le diga dos cosas, quizá alguien se merece de que yo le responda, me defienda, pero por causa de esa palabra tengo que volverme a acordar de que ya no vivo yo. Y cuando aprendemos a vivir así, créame, que se vive mejor. Porque cuando esperamos en Dios, el tiempo, Dios hace que te dé la razón. Así que el Señor va a estar con nosotros cuando nosotros estemos con Él. Y cuando le busquemos, Él dejará que le hallemos. Él va a permitir que yo le encuentre, que usted y yo le encontremos.
Ahora, ¿cuáles son esos medios por los cuales Dios nos habla? ¿Cuáles son esos medios? Job capítulo 33, 14. Muchas veces estoy buscando a Dios, me estoy congregando, estoy tratando de dejar esa vida, estoy identificando las cosas que a Dios no le agradan y cuando las cometo le pido perdón y he dejado muchas cosas. ¿Y cuándo Dios me va a hablar? ¿Cómo Dios me va a hablar? Porque a veces esperamos a Dios en una visión, esperamos a Dios en un sueño, esperamos que Dios se nos aparezca. Yo tuve la oportunidad de conocer a Cristo a través de una visión que tuve. No fue un sueño, fue una visión. Yo despierto, tuve una experiencia con Dios. Pero no todos tienen una experiencia así. Y no quiere decir que Dios ame más a otro que a mí, no. Dios trata con cada quien como Él entiende que debe de tratar con cada quien. Así como tenemos diferentes nombres, diferentes maneras de vivir, diferente fisionomía. Asimismo, Dios tiene diferentes maneras de hablarnos, pero nosotros debemos de encontrar esa manera en que Dios nos habla. Mira lo que dice Job capítulo 33, verso 14. Dice, sin embargo, de una u otra manera habla Dios, pero el hombre no entiende. Porque a veces encasillamos a Dios y lo entramos en una cajita, a un Dios que ni la eternidad, escucha eso, ni la eternidad lo puede soportar. Y lo entramos en una cajita. Dios es así y Dios habla así. Un Dios que un día usó una mula para hablarle a un profeta, dejándole entender, un animal entiende más que tú. Léase esa historia que nos deja un mensaje muy bonito de cómo entender a Dios. Sin embargo, dice, de una manera u otra habla Dios, pero el hombre no entiende. Y Él da muchas maneras de la cual habla Dios. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. Está aquí varias características, varias formas de las cuales Dios habla, por sueño, por visión, en la noche. Pero Jonás, en el capítulo 1, verso 11, que estuvimos hablando de él la semana pasada, nos dice, como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Y la respuesta fue, échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Dándonos a entender, amados, dándonos a entender de que la tormenta vino para hablarle a Jonás. Siempre que viene un proceso a nuestra vida, Dios está hablando algo. Señor, hay dos cosas. Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿O qué me quieres decir? Quizás estoy mal, pero quizás tengo que fortalecer algo en mi vida. Porque los procesos vienen a enseñarnos algo, vienen a direccionarnos. Aquí, Jonás, que estaba huyendo de la presencia de Dios, que estaba huyendo de la voluntad de Dios, Dios le dijo, ve a tal lugar, porque allí yo voy a hacer algo. Voy a perdonar a aquella gente si se arrepienten. Y Jonás no quería, porque Jonás vio cómo esa gente mataban a su pueblo. Y Jonás no quería de que Dios lo perdonara. Y se fue a otro lugar. Pero allí vino una tormenta que estaba golpeando. Era una tormenta tan fuerte que aquellos navegadores, aquellos capitanes de barcas, no podían entender esa tormenta. Era algo sobrenatural porque nunca la habían visto. Gente que estaban impuestos a viajar en barco se asustaron, se asombraron.
Pero en ese momento Jonás dice, Dios me está hablando. El profeta sabía de que Dios le estaba hablando. Dios nos habla por medio de situaciones que nos pasan. Dios nos habla por medio de circunstancias que vienen a nuestras vidas. No encasillemos a Dios que solamente es un sueño. No. Muchas veces estamos como Jonás. Es que la iglesia me queda 1 hora, no puedo ir, es muy lejos. Es que los domingos a las 4 de la tarde no puedo. Es que tengo un compromiso. Y ponemos 1000 excusas. Entonces Dios comienza a cerrar cosas para que tú entiendas. ¿Sabes por qué digo esto? Porque eso me ha pasado a mí. Yo trato siempre de predicar de lo que he vivido. A veces el fuerte viento viene a corregir algo que no está bien en mi corazón. A veces la rebeldía de los hijos es para corregir algo que no está bien en mi corazón. A veces el problema en el matrimonio es para corregir algo que no está bien en mi corazón. Es para corregir mi vida. El proceso a veces es para corregir, pero nos gusta tomar el lugar de la víctima. Como aquel ladrón que estaba a un lado de Cristo, que le dijo, pero si tú fueras el Mesías, nos ayudara. Pero tú eres un ladrón y tú estás ahí porque te lo mereces. Pero el otro, que era también delincuente, le dice, tú y yo no merecemos lo que está pasando. Tú y yo somos merecedores de esto, pero este hombre es justo. Y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y así que nosotros debemos de recibir el proceso, porque cada proceso, créame, que nos lo merecemos. Y se lo está diciendo alguien que a veces se ha quejado con Dios. Y tomamos ese lugar de víctima. Señor, pero yo hago. No, por algo Dios no ha permitido lo que tú entiendes que Dios debe de permitir en tu vida. Por algo Dios no ha hecho lo que tú entiendes que Dios debió de haber hecho en tu vida. No es bueno tomar el lugar de víctima con Dios. Porque el lugar de víctima solamente le correspondía o solamente le pertenecía a Jesús, y Él lo tomó y se levantó como león. Tú y yo no somos víctimas. Todo lo que Dios nos permite en nuestra vida es porque nos los merecemos. Y Jonás aquí sabía que se lo merecía. Jonás aquí entendió de que Dios le estaba hablando a través de esa tormenta. Ese problema quizás vino a revelarte algo. Ese problema seguro vino a hablarte. Tú no estás bien todavía, no estás preparado todavía. Quizás ese problema sacó el viejo hombre de ti. Sacó ese viejo hombre que no estaba muerto, sino durmiendo, y estallaste en el hogar, en el matrimonio. Quizás en el momento de prueba, Dios te hizo entender que no eres tan fiel como tú creías. Quizás esa prueba te vino a decir, mira, todavía hay rencor en tu corazón. Quizás esa prueba te vino a decir, mira, todavía no eres tan santos como tú entendías que era. Mira, todavía eres incrédulo. Y esa prueba no viene a decirle a Dios quién tú eres, porque Dios nos conoce. Te lo vino a decir a ti. ¿Y por qué Dios quiere que yo entienda quién yo soy? Para que yo tome la posición que a mí me corresponde, que no es la de víctima. Dios nos habla de diferente manera para que cambiemos diferentes áreas de nuestra vida. Primera de Samuel capítulo 10, verso 10, casi termino. Dice, entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo,
Hago esto porque el Señor te ha designado para que gobierne a Israel, su posesión más preciosa. Y esto es una señal de que Dios nos habla a través de los hombres. Dios usa personas como yo, como usted, común y corriente para hablarle a alguien. A veces usted puede comenzar a hablar de un tema en un grupo de amigos y alguien te dice, wow, yo estaba esperando esa palabra. Eso es algo que me está sucediendo. Dios te usó en ese momento para hablarle a esa persona. A mí me ha pasado mucho que empiezo a hablar de cualquier tema con alguien y esa persona comienza a llorar sin yo saber por qué. O a mí me ha pasado de que alguien comienza a hablar de algo. Muchas veces me pasa que a veces hago una pregunta a Dios y estoy en su presencia buscándole. Y hago preguntas, hago peticiones y luego más en horas, en días, me ha llamado un amigo y me ha dicho, comenzamos a hablar. Comienza a hablarme de cualquier cosa y termina en ese tema. El mismo tema que yo le hablaba a Dios en presencia de Él. Ahí es que vamos conociendo de que ese Dios tan verdadero, tan real. Hay otros que Dios les revela, dile esto a Edwin, por ejemplo. Hay gente que me ha llamado para... un día me pasó un sueño, tuve un sueño mientras dormía. Y al día siguiente me llamó un pastor, me dijo, mira, te vi que estabas a punto de renunciar y Dios me mandó a decirte de que no te detengas, sigue predicando. Y fue lo mismo que yo vi en el sueño. Ese día me acosté yo tan desalentado, desanimado. Pero la palabra de Dios vino rápidamente, vino en sueño y para confirmar me envía a ese pastor que teníamos tiempo que no hablábamos. Sigue, yo fui quien te llamé. Es que tú entiendes. Por eso a veces nos dicen, pero ¿cómo que ustedes creen en el Señor? Es que el Señor ha hecho tanto, hermano. Es que el Señor se ha hecho tan real en nuestras vidas. Es que Él es verdadero. Él es verdadero. Más verdadero que a este que usted está viendo a través de este video. Y por eso es que le amamos, por eso es que hablamos, no por religiosidad ni porque una tradición o la sociedad me lo enseñó, no, es que Él se ha hecho real en nuestra vida. Y por más que dudemos, que lleguen momentos de incredulidad, Él es verdadero. Por eso es que hay que tener una relación genuina con Dios. Hay que tener una relación genuina con Dios. No una relación de los domingos a la iglesia, no. Él debe de convertirse en nuestro amigo. Él debe de convertirse en nuestro amigo, nuestro compañero de vida. Hebreo dice, en tiempos antiguos, Dios habló a nuestro antepasado muchas veces y de mucha manera por medio de los profetas. Ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es y Él que sostiene todas las cosas en su palabra poderosa. Y con esto termino. Dios nos habla cada día a través de esta palabra. Cada día Dios nos habla a través de ella. Este es el tiempo donde no tan solo por visión, no tan solo por un profeta, por un pastor, por un evangelista, sino a través de esta palabra. Mira esta palabra en rojo, esa palabra en rojo en la Biblia. Este diseño viene así para que entendamos de que Jesús era el que estaba hablando en este momento. Y a través de esta palabra, Dios nos habla hoy. Por eso cada día debemos nosotros de leer esta palabra.
de meditar en ella, de escudriñarla. Porque en aquellos tiempos Dios nos hablaba o les hablaba al pueblo a través de profetas, a través de maestros. Hoy Dios nos habla a través de su Hijo. Ya no necesitamos un hombre intermediario porque tenemos a Cristo como intermediario entre Dios y el hombre. Que no pase un día sin tú leer un verso de ella. Lee un verso por lo menos, pero entiéndelo, medítalo, escudriñalo, apréndetelo, porque son palabras de vida para ti. Palabras que curan y llenan el alma. Hoy Dios nos habla a través de Cristo. Esas palabras que parecen sencillas, esas palabras que hoy las hemos cambiado por códigos y tantas revelaciones y tantas cosas, son las palabras que levantaron una iglesia, que han salvado vida. Estas palabras me salvaron la vida. Estas palabras le dieron paz a mi hogar, a mi madre, a mi familia. Estas palabras transformaron mi vida. Palabras sencillas, llanas, pero con una profundidad enorme. Esa espada atravesó mi corazón un día y hasta el sol de hoy sigue cambiándome y sigue transformando. Así que Dios aún nos sigue hablando. Padre, te damos gracias. Ahí donde estás, en el nombre de Jesús, di, Señor, gracias por tu palabra, porque ellas son vida, son verdad. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te bendecimos, te honramos, te glorificamos. Y en este momento, Señor, nos detenemos para decirte de que vamos a ir más despacio, porque queremos escuchar tu voz. Desde hoy en adelante comenzaremos a escuchar tu voz. Danos la visión, danos la fe, danos el conocimiento para conocerte. Danos el conocimiento para conocer esa palabra que sale de tu boca. Que en el momento que tú vengas a intimar con nosotros podamos, Señor, escucharte. Si no has aceptado a Jesús, este es el momento para acercarte a Él. Dile, Señor, perdóname. Hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador y hoy quiero entregarte mi vida. Ayúdame, Señor, a crecer en ti. Ayúdame, Señor, a conocerte. Dame la fortaleza para hacerlo. En el nombre de Jesús, amén. Oro por todo aquel que está enfermo. Oro por aquellos que están esperando un milagro. En el nombre de Jesús, para que sean sanados, para que sean libertados, para que sean bendecidos. Espíritu Santo, que seas tú, Señor, bendiciéndoles, que seas tú fortaleciéndoles en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, un abrazo en el nombre poderoso de Jesús. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí conmigo hoy, por escuchar esta palabra de Dios. Y a todos aquellos que por primera vez me están viendo y escuchando, suscríbase a este canal para que así sea parte de nuestra comunidad de propósito. Nos vemos mañana, lunes a las 6 de la mañana, de lunes a viernes, 6 de la mañana, a través de YouTube, con oración con propósito. Amén. Estaremos orando, clamando por cada uno de ustedes en el nombre de Cristo y compartiendo la palabra, que es sumamente importante. Dios me le guarde, Dios me le bendiga. Un beso, un abrazo y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.